Vamos a continuar hablando de los proverbios de Dios para una vida feliz. Y continuamos hablando de la ira. Ayer veíamos, lo último que veíamos de lo que es la ira, que es la manifestación, lo último es la manifestación del estado egoísta del hombre. Ese estado egoísta es lo que hace que el hombre se encienda en ira. Bueno, hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que es el origen o lo que origina la ira. Lo que origina la ira en el hombre, en el ser humano, son los celos. Los celos producen o originan ira en el ser humano, hombre o mujer. Aquellas personas, aquellos seres humanos que se encienden en ira por los celos, por sentirse menos, por sentirse que están siendo traicionados, y hacen, cuando se encienden en ira, a través de los celos, pues hacen muchas cosas que no llevan una buena relación y una buena conducta, aunque pudiese haber todo ello. Pero también los celos son en el sentido de ver a otra persona triunfar, a su propia familia, sus propios hermanos, que triunfen, que sean exitosos, y eso genera también celos en el ser humano. Y esos celos producen ira. Y esa ira es la que, o esos celos, mejor dicho, es lo que produce, pues, se origina que la persona se llene de ira. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 4, dice la escritura: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia o los celos como algo incontrolable. Las personas somos pocos dados a controlar los celos, tanto sentimentales como profesionales. Profesionales en el sentido de éxito, sentimentales en el sentido de traición. Si no se tiene la capacidad para controlar los celos, y en ocasiones, hablando de los celos sentimentales, son celos infundados de la propia imaginación del ser humano, celos que no tienen una base real, solamente son suposiciones, y nada más por esa suposición la persona se enciende en celos, se enciende en ira, y eso le trae graves consecuencias, tanto a su persona, a su físico, como a la relación que tiene de pareja. También los celos profesionales traen grandes conflictos, grandes problemas para la vida del ser humano. ¿Quién puede sostenerse delante de la envidia? Solamente aquella persona que tenga mansedumbre, aquella persona que tenga un carácter de modo de que no se deje vencer por los celos en el sentido sentimental y tampoco en el sentido profesional. Los celos producen la envidia, producen grande ira, y eso lleva en ocasiones a cometer graves delitos, graves cosas, como dice la Biblia en Génesis capítulo 4, cuando hablamos de los celos sentimentales, vemos cómo hombres han asesinado a sus esposas, a sus novias, porque por los celos se han encendido tanto en ira que han hecho incluso asesinatos, o han golpeado, o han ido a quemar casas, carros. Las mujeres, por los celos, hemos conocido cómo van y hacen destrozos a las casas de sus maridos o sus exmaridos por los celos que les provocan, ya sea en carros, en casas, o los mandan golpear, o en el peor de los casos los mandan asesinar. Tanto hombres como mujeres hacen todo tipo de cosas porque se encienden en ira, no pueden controlarse, no pueden soportar todo ello, y los celos, eso es lo que provoca. Los celos es algo grave que si el ser humano no es capaz de soportarlo,
de contenerlo, de sostenerlo, entonces genera grandes problemas, grandes conflictos, grandes daños, tanto daños a la persona como daños colaterales, porque luego lleva a la familia, llevan a los hijos y llevan a su propia persona. Dice Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, que puedes controlar, dice Dios, tú puedes controlar eso que está naciendo en ti, el deseo de ira que se estaba encendiendo Caín por sentir celos de su propio hermano, de que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado su ofrenda. Pero dice Dios, en ti está, tú te puedes enseñorear, tú puedes dominar eso que está emergiendo, que estás sintiendo, esos celos, esa envidia, ese coraje, ese rencor, ese odio, tú puedes dominarlo. Pero Caín no quiso o no pudo dominarlo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso es lo que origina la ira, los celos, y trae graves consecuencias, llega la persona a cometer grandes maldades contra aquella persona a la cual siente celos profesionales, sentimentales y de todo tipo. Lo que origina la ira también es la necedad. La necedad en el sentido de imprudencia. Dice Proverbios 12, versículo 16. Proverbios 12, versículo 16. El origen o lo que origina la ira es la necedad en el sentido de imprudencia. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y el que es imprudente, entonces saca su enojo, saca su furia por la ira que contiene o que trae, por la necedad, por la terquedad que hay en él, y al ser imprudente, pues eso es lo que lo origina. La necedad origina la ira, en el sentido de ser entremetidos. Dice Proverbios, capítulo 26, versículo 17: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. El necio, en el necio o la necedad es terquedad, es imprudencia, es ignorancia. Eso es lo que es la necedad, ignorancia. También en el sentido de la ignorancia, hablando de la necedad, genera la ira u origina la ira. Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice la escritura: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O hace grande la necedad, hace grande la ignorancia. Hay que recordar una cosa, o entender una cosa: el que es sabio no es sabio por el conocimiento. El que es sabio lo demuestra a través del comportamiento. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero no por ello puede considerarse sabio, sino que es sabio cuando ejerce o pone en práctica ese conocimiento. Porque ¿de qué le sirve conocer mucho si su comportamiento dista mucho de lo que tiene su mente? El sabio no es sabio por el conocimiento. El sabio es sabio por el comportamiento. Y si una persona
sabe dominarse, sabe controlar los celos, sabe controlar la envidia, sabe controlar el éxito de las personas, de sus familiares. Si una persona no se enciende en ira, sino que calma su ira, es una persona sabia. Aunque tenga poco conocimiento de lo secular, de la historia, de química, de inglés, de todo ello, aunque tenga poco conocimiento, pero es sabio por su comportamiento, porque es más sabio la persona que tiene buen comportamiento que la persona que tiene conocimiento. La sabiduría se refleja o se demuestra por el comportamiento, no por el conocimiento. Vuelvo a leer el versículo. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, sin importar el conocimiento obtenido de la vida secular o de la vida espiritual, sino que tiene que demostrarlo a través de su comportamiento. La otra parte dice, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice Proverbios, capítulo 29, versículo 11, el necio da rienda suelta a toda su ira. El ignorante, el que no tiene la sabiduría, el que no es sabio, y sabio es el comportamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio no importa el conocimiento que tenga. Si no sabe controlar su ira, si da rienda suelta a toda su ira, entonces no es sabio. Porque se es sabio por el comportamiento, no por el conocimiento. Pero dice la otra parte, mas el sabio al fin la sosiega. Esto es, en síntesis, solamente lo que origina la ira. Lo originan los celos, que pocos controlan, lo origina y que eso lo lleva a cometer maldades, y lo origina la necedad, en el sentido de imprudencia, un imprudente es un entremetido, en el sentido de ignorancia. Todo ello es lo que genera la ira, y mañana hablaremos de las consecuencias que trae el ejercer, el practicar o el ser una persona iracunda. Por lo pronto, Dios les bendiga.